El que ven era el momento en que Zara abría sus puertas esta mañana a las 10 en su nueva y céntrica ubicación de Pamplona, en el edificio de la antigua Vasco Navarra. Como en el inicio de unas rebajas, mucha expectación a las puertas. Súper nerviosa, nerviosa, tengo unas ganas de verla, tiene que ser muy espectacular. Veo muchísimas cosas y me encanta todo lo que hay. Porque es que está en una zona tan divina. Me gusta que abran. Más de 5,5 millones destinará al Gobierno de Navarra en ayudas al sector agrario y a pueblos afectados por las inundaciones en la zona media, además de la reparación de infraestructuras. Y apretaríamos hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? Sabríamos actuar ante un caso de atragantamiento. Una madre y su hijo salvaban en Tudela a la hija menor tras practicarle una maniobra de primeros auxilios. Nos preguntamos si estaríamos preparados. Víctima con nuestra boca. Me pasa a mí como adulta y como madre y no sabes por qué te pones nerviosa. Hay que darle unos golpecitos en la espalda al chico para que expulse lo que tiene en las cuerdas vocales. Yo he visto que le ponen así los brazos alrededor, debajo del pecho y apretan. Es la imagen de la vendimia en Navarra a vista de dron y cuando cae la noche. Es Cadreita y ha comenzado la campaña de recogida de la uva de madrugada. Les contaremos por qué. Bueno, pues así es como comienzan las fiestas en Virangoz, sin cohete y con noche de brujas. Hace 20 años un catalán que veraneaba decidió instaurar este acto. Y en Beriain se opta por el modo tradicional. A las 12 del mediodía se lanzaba el cohete con sabor a Navidad por parte de la Asociación de Olencero. 38 películas, más de 1000 minutos de cine social. Desde hoy hasta el sábado Pamplona celebra el Festival Navarra Internacional de Cine. Y el europeo de patinaje que se está celebrando en Pamplona guarda su jornada de descanso. Mañana se traslada de la Chantrea a Antoniuti. En la última jornada, otros 5 patinadores navarros se subieron al podio.